Acompaña el especialista en proyectos de refuerzos estructurales con fibra de carbono, el ingeniero Fernández Gómez. Gracias por estar aquí conmigo acompañando al público más inteligente de la radio y la televisión en México. Estás hablando que la rehabilitación de las estructuras de edificios, en el tema sobre todo hoy de fenómenos naturales, en el tema hoy de, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene una devastación importante por falta de mantenimiento, ¿cómo representa esto que tú haces, este reforzamiento en traves y demás? ¿Cómo representa esto una solución? Sí, bueno, primero qué gusto estar aquí contigo, Fer. Efectivamente, la fibra de carbono para la construcción es un excelente aliado. Es un material de alta resistencia, es un material muy ligero. Ya se está ocupando, así como se ocupa en muchos otros espacios como los satélites, los aviones, en la construcción también lo ocupamos y lo ocupamos desde hace más de 20 años, ¿sí? Porque es un buen aliado, es un material muy ligero, de alta resistencia. Mira, ¿qué hacemos hoy en día? ¿O qué ocupan muchas construcciones? Utilizan acero y utilizan concreto. Y eso es modificar la estructura, modificar los espacios, incrementar el peso a las edificaciones. Entonces, hoy convierten un edificio moderno en un monstruo si le ponen ese tipo de refuerzos. La fibra de carbono no nos quita espacio. La fibra de carbono es muy ligero y es muy rápido de aplicar. Pero a ver, Fernando, pensemos en dos temas. Uno, empezar a construir con fibra de carbono. Y dos, ¿qué significa eso? Y dos, en la reestructura, sobre todo de edificios, de traves, de ballenas, de etcétera, en una, por ejemplo, ciudad, o en el propio concreto que está levantado, en el propio cimiento de las calles que estamos viendo una catástrofe, ¿cómo podemos aplicar esto que se llama fibra de carbono? Mira, como tú lo señalas bien, Fer, para todos esos edificios que ya están maltratados por el sismo, vamos a pensar en el sismo del 2017, hay edificios que están habitados y están fracturados y no se han rehabilitado porque no saben de la propuesta de la fibra de carbono. Entonces, ahí tenemos un tema muy importante y hoy que estamos hablando de todo este tema de vivienda, sabemos que la fibra de carbono es ligero y rápido de aplicar, ¿sí? Ahora bien, en los edificios modernos, ya lo hemos aplicado en los edificios más modernos que tenemos en la Ciudad de México, porque la fibra de carbono nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Mira, te voy a decir, en ocasiones en la arquitectura buscan el espacio correcto y a veces cuando peraltamos las traves o cuando ensanchamos columnas, quitamos espacio. La fibra de carbono nos ayuda a hacer elementos estructurales menos robustos y con alta resistencia. Menos pesados. Yo recuerdo la fibra de carbono la primera vez que la vi fue en Atlanta 86, Juegos Olímpicos, donde me dijeron esta bicicleta está hecha de fibra de carbono, cárgala con 2 dedos. Les dije, es broma. Y efectivamente agarré la bicicleta con 2 dedos, así como tipo ginecólogo, así, perdón, para quien esté en la radio, y cargué la bicicleta con 2 dedos sin ningún problema. Entonces son estructuras mucho más ligeras, pero a la vez más resistentes. Es correcto. Incluso, mira, todos estos embates que hemos tenido de la naturaleza, esta catástrofe que tuvimos en Acapulco, bueno, pues le puso en la torre a todas las construcciones, a los hoteles, restaurantes, todo eso se rehabilita con fibra de carbono. Todos los edificios que se fracturaron aquí en la Ciudad de México por el sismo del 2017 se rehabilita con fibra de carbono. Entonces, nosotros somos proveedores, tenemos las principales marcas y somos proveedores de las empresas concreteras más grandes, ¿sí? Porque ellos regularmente utilizan nuestros productos para rehabilitar lo que en algún momento va a fallar. A ver, dinos qué marcas, porque mucha gente, igual que yo, no estamos enterados de cuál sería una marca, como para poder estar informados de si yo te contacto a ti, Fer, padrísimo, porque bueno, estás aquí en el programa y le sabes, pero y si no,
Si no logro, ¿cuáles son esas marcas que me pueden llevar a rehabilitar y si esto es caro? Sí, mira, yo creo que no es caro porque tenemos que evaluar el costo-beneficio, pero por ejemplo, Sika mexicana, Mapei, son las dos marcas líderes. Una es de origen suizo, la otra es italiana y son prácticamente, como decimos aquí en el ambiente de la construcción, las dos marcas que la rifan para hacer verdaderos rehabilitaciones con fibra de carbono. Estás hablando, por ejemplo, Fer, refuerzos estructurales. Yo quiero modificar el cascarón de mi casa. ¿Eso se puede con fibra de carbono? Es correcto. Fíjate que en muchas ocasiones nos dicen, oye, voy a quitar un muro y el estructurista siempre va a decir, cuidado porque este es un muro de carga. Allí es donde ocupamos la fibra de carbono. Quitamos a veces algunas columnas, algunos muros y ocupamos la fibra de carbono y déjame decirlo así, no es exacto, sí, es como si le pusiéramos un vendaje a la trave o a la columna y reforzamos de manera, pues, impresionante, ¿eh? O sea, sí resiste. ¿Qué resiste la fibra de carbono a nivel construcción o a nivel estructural? Mira, para los que somos del medio de la construcción sabemos que la fibra de carbono nos ayuda a hacer un refuerzo a flexión, a compresión o a flexocompresión. Es decir, imagínate una columna que se está fracturando por el peso. ¿Recuerdas el colegio Repsamen? Claro que lo recuerdo por haberle puesto peso encima. Exacto, fue como si hubiera sido un sándwich que se comprimió. Entonces, ahí decimos que trabaja a compresión, no tuvo ningún refuerzo que le ayudara a compensar, a compresión, ¿sí? ¿Recuerdas la línea 12 del metro? Sí. Ah, bueno, pues un tema muy similar. Allí teníamos esfuerzos a flexión y no fue reforzado como debiera. Entonces, que si hubiéramos ocupado fibra de carbono para rehabilitar esas estructuras, estaríamos del otro lado, ¿eh? Es decir, que gran parte del gobierno federal tendría que estarte llamando para justamente, yo decía algo, Fernando, hoy justamente, la Ciudad de México no está preparada en movilidad, en estructura y en viabilidad para recibir un mundial. Que me disculpen, digan lo que digan, sí en hotelería, sí en gastronomía, sí en entretenimiento, sí en arte, sí en todo eso sí, pero en movilidad, estructura y el tema de pues esto de poder tener la facilidad de ir a un lugar a otro sin tener 40 minutos de tráfico, eso no lo tenemos. ¿Cómo podría la Ciudad de México ocupar la fibra de carbono para poder solucionar y con qué tanta inmediatez de aquí al Mundial 2026? Bueno, pues ya tenemos en puerta el Mundial, pero tenemos la ventaja de que la fibra de carbono es un aliado porque se aplica muy rápido. Mira, te voy a decir un ejemplo. Cuando reestructuramos con lo regular, que es formar acero, colocar concreto, hay que cimbrar, hay que colocar acero, cimbrar, descimbrar, y eso es una tarea ardua. La fibra de carbono es como forrar, como colocar un vendaje. Eso nos da oportunidad de hacer muchas columnas rápido, muchas traves. Te pongo el ejemplo de los estadios. Es rapidísimo reforzar estadios, hoteles, escuelas, hospitales con la fibra de carbono. Bueno, pues danos tus teléfonos, ingeniero Fernando Gómez, especialista en proyectos de refuerzos estructurales con fibra de carbono, porque enterarnos de esto quiere decir que hay un método para podernos salvar, porque si hubieran reforzado la línea 2, o hubieran reforzado pues parte de las tragedias como Repsamen con esta fibra de carbono, tendríamos personas vivas. Y cuando tú haces ese comparativo, tenemos que voltear forzosamente a ver este tipo de reestructuras que existen hoy en día. ¿Dónde te llamamos? Sí, mira, tenemos una página, Fer, es refuerzoestructural.com.mx y también en la oficina, pues con todo gusto los vamos a atender. El teléfono es 55 53 61 3201. Gracias, Fernando. Gracias, Tocayo, por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?